Este hombre, un convicto recién liberado, había caído previamente en el ciclo del crimen tras acosar a una joven. No solo la traumatizó, sino que también la dejó con una discapacidad permanente. A pesar de la gravedad de sus actos, fue sentenciado a apenas 7 años de prisión. Tras su liberación, buscó sorprendentemente hacerle daño a la chica de nuevo, culpándola de su desgracia. Justo cuando estaba a punto de golpearla, apareció una misteriosa figura vestida de negro. El hombre, a puño limpio, golpeó al convicto con tal brutalidad que le desfiguró el rostro. El convicto reconoció rápidamente a este extraño como una fuerza de la justicia. Alguien que se especializaba en castigar a criminales impenitentes. Sin embargo, para su incredulidad, la figura despiadada ante él era Ji Yong, un oficial de policía tranquilo y compasivo. 12 años antes, en Corea del Sur, Ji Yong había soportado un dolor inimaginable. Su madre fue trágicamente asesinada por su padrastro en un arrebato de ira mientras estaba borracho. Aunque este hombre tenía un historial de violencia, su enfermedad mental, junto con la decisión de la familia de su madre de reconciliarse, llevó al tribunal a sentenciarlo a solo 3 años de prisión. Cuando el padrastro salió del juzgado, lanzó una mirada amenazante a Ji Yong, advirtiéndole que se quedara callado. Sin embargo, Ji Yong nunca pudo borrar el recuerdo de su madre yaciendo sin vida en el suelo. Desde ese momento, las semillas de la venganza se plantaron en lo profundo de su inocente corazón. 12 años después, Ji Yong había crecido y finalmente estaba en posición de vengar la muerte de su madre. Su padrastro había sido liberado de prisión recientemente. En un incidente aparte, un hombre que había acosado a una pasajera en un autobús fue denunciado a la policía por el conductor, lo que llevó a su detención temporal. Al ser liberado, regresó para vengarse del conductor, golpeándolo sin piedad frente a los demás pasajeros. El agresor no sintió remordimiento alguno, sino que culpó al conductor de su encarcelamiento. Los pasajeros estaban demasiado asustados para intervenir y llegó incluso a amenazarlos, jurando que cualquiera que se atreviera a testificar en su contra sufriría el mismo destino que el conductor. Lo que este arrogante criminal no sabía es que estaba siendo observado por una figura misteriosa. El hombre sintió algo, pero no se inmutó, seguro de que nadie se atrevería a desafiarlo. Claramente, este impulsivo criminal no tenía idea de que una fuerza mucho más oscura operaba fuera de los límites de la ley. Al oír la total falta de remordimiento del criminal, el hombre misterioso no perdió el tiempo en palabras y de inmediato lo golpeó sin piedad. A pesar de usar solo sus manos, el criminal no fue rival para él. En poco tiempo, la pelea terminó. Con el criminal abandonado para que cosechara las consecuencias de sus actos, poco sabía él. El hombre que le enseñó una lección brutal no era otro que Ji Yong. Comparado con el sufrimiento que la madre de Ji Yong había soportado y los 12 años de ira que él había reprimido, esta paliza era todavía demasiado indulgente. Pero las acciones de Ji Yong no terminaron con este único acto de venganza. Una vez que probó la justicia a través de la fuerza, no hubo vuelta atrás. De día era un estudiante ejemplar de la Academia de Policía, trabajando para defender la ley, pero de noche se transformaba en una figura sombría, un justiciero que castigaba sin piedad a aquellos que evadían la justicia, asegurándose de que pagaran un alto precio. Un día, Ji Yong vio en las noticias un reportaje sobre 2 matones que habían orinado fuera de la ventana del sótano de la casa de una familia. Cuando el dueño de la casa los confrontó, lo golpearon severamente. Debido a que el lugar era aislado y carecía de cámaras de vigilancia, los 2 matones fueron absueltos. Pero, indignante, continuaron acosando a la familia, llegando a insultar a la esposa y al hijo del hombre mientras este estaba hospitalizado. Esa noche, Ji Yong decidió actuar con su método habitual, una chaqueta con capucha y los puños desnudos. Llegó para confrontar a los hombres. Reservado y de voz suave, Ji Yong prefería que sus puños hablaran con escoria como ellos. Dentro de la casa, la madre y el niño oyeron los feroces sonidos de una pelea afuera, que de repente cesaron. Cuando finalmente se atrevieron a mirar, vieron a los 2 matones maltrechos e incapaces de levantarse. Poco después, el incidente apareció en las noticias y Ji Yong sintió la gratitud de la familia, sintiendo que se había hecho justicia. Esto alimentó su determinación, haciendo imposible que se detuviera. Habiendo experimentado la injusticia en carne propia, Ji Yong quería castigar aún más de aquellos que explotaban los vacíos legales para escapar del castigo.
Al poco tiempo, puso su mira en un cirujano plástico que utilizaba el pretexto de los procedimientos cosméticos para agredir a sus pacientes para su propia gratificación. Aunque había sido acusado previamente, el médico tenía suficiente influencia para evitar consecuencias graves. Fue sentenciado a solo 6 meses de cárcel y fue liberado antes de tiempo. Ni siquiera le revocaron su licencia médica. Ji-young, habiendo estudiado en la Academia de Policía durante años, entendía que el crimen y el abuso de poder a menudo iban de la mano. Así decidió tomar el asunto en sus propias manos, irrumpiendo en la clínica del doctor por la noche para poner fin a su depravación. El doctor, confundido por la repentina intrusión, intentó intervenir, pero fue inmediatamente agarrado por el cuello por Ji-young, quien lo levantó como si no pesara más que un pollito. Lo que siguió fue una paliza despiadada, asegurándose de que el doctor nunca más hiciera daño a otra víctima. Para evitar que este depredador realizara más cirugías, Ji-young le administró un anestésico y luego le aplastó la mano derecha, dejándolo permanentemente incapaz de empuñar un bisturí. Después de este castigo, Ji-young eliminó con calma todas las grabaciones de seguridad de la clínica. Sin embargo, para su sorpresa, más tarde vio al doctor en televisión, todavía sin arrepentirse, incluso presentándose a sí mismo como un hombre inocente acosado por un atacante brutal. En ese momento, Ji-young se dio cuenta de que para aquellos cuya corrupción estaba arraigada hasta los huesos, solo medidas absolutas podrían asegurar que nunca volvieran a dañar a otros. Sin embargo, Ji-young no había previsto cómo su continua campaña de justicia retributiva lo convertiría en un héroe a los ojos del público. Los medios de comunicación se aferraron rápidamente a su misteriosa personalidad, apodándolo el Guardián del Orden en titulares sensacionalistas. Ji-young encontraba a la mayoría de sus objetivos a través de Internet, aunque a menudo se topaba con informes contradictorios, ya que algunas fuentes de prensa difuminaban la línea entre la verdad y la invención. Dedicaba un esfuerzo considerable a verificar la información por su cuenta y ocasionalmente encontraba a personas que se arrepentían genuinamente de sus acciones, con los delincuentes que no consideraba una amenaza, que mostraban un verdadero remordimiento y demostraban voluntad de cambiar. Ji-young optaba por no intervenir. Irónicamente, este enfoque selectivo solo aumentó el interés de los medios y pronto las noticias sobre el Guardián del Orden dominaron los titulares. Durante casi 2 semanas, sin embargo, no se reportaron nuevos incidentes de sus actos justicieros, y el público esperaba con ansias su regreso. En respuesta, la reportera Mai Ryo, la encargada principal de esta historia, decidió revelar las identidades de los criminales que habían evadido la justicia, exponiendo a aquellos que los medios antes protegían de la vista del público. Estaba decidida a que estos criminales ya no se beneficiarían de la protección de la privacidad. La primera persona expuesta fue un despreciable pedófilo que no solo había agredido a una niña, sino que también le había destrozado la pelvis, dejándola permanentemente incapacitada para cuidarse a sí misma. El criminal alegó una enfermedad mental como excusa para sus actos, recibiendo una mera sentencia de 3 años de prisión y ahora disfruta de la vida libremente una vez más. La indignación pública tras su exposición fue inmensa, con innumerables ciudadanos exigiendo un castigo más severo. Sin embargo, incluso frente a la indignación pública, el hombre no mostró miedo y continuó disfrutando de sus comidas con una arrogante sensación de libertad. Sus vecinos, por otro lado, sufrieron terriblemente. Soportaban acoso e insultos diarios de su parte y el valor de sus propiedades se había reducido a la mitad solo por vivir al lado de este depredador recién liberado. Este dilema también dejó a la policía en un aprieto, dividida entre respetar sus derechos y hacer frente a la abrumadora ira del público. La periodista Mai Ryo, por su parte, se sentía emocionada por esta caótica situación, convencida de que no pasaría mucho tiempo antes de que el Guardián del Orden emergiera para administrar justicia a este criminal. La policía, intuyendo la intención de los medios, decidió vigilar de cerca cada movimiento del hombre. Sin embargo, él logró evadirlos, dejando a la policía luchando por rastrearlo. Afortunadamente, habían preparado planes de contingencia para proteger a su víctima anterior en caso de represalias, aunque no habían anticipado la audacia del criminal. Envalentonado por la atención que rodeaba su caso, intentó atacar de nuevo, aunque los oficiales apostados lo vieron rápidamente. Era difícil de someter, ya que se había equipado con un chaleco protector. Se defendió con todo lo que pudo encontrar, incluso usando un recipiente de comida para repeler a los oficiales. Y finalmente hirió gravemente a uno con un cuchillo, dejándolo incapacitado para continuar la lucha. El oficial herido intentó valientemente resistir, pero el criminal intensificó su ataque arrojando ácido, dejando al oficial inmovilizado.
El ruido exterior llamó la atención de la víctima anterior, quien, sin querer, se puso de nuevo en la mira del criminal. Justo cuando él estaba a punto de capturarla, el oficial gravemente herido usó sus últimas fuerzas para intervenir, dándole la oportunidad de escapar. Sin embargo, como una joven indefensa, tenía pocas posibilidades de escapar de él corriendo. Este criminal trastornado tenía una visión del mundo retorcida, culpándola irracionalmente de haberlo convertido en un delincuente. Como muchos que dañan a otros, justificaba sus acciones citando una mentalidad de la supervivencia del más fuerte, usándola como excusa para seguir victimizándola. Pero justo cuando estaba a punto de golpearla, llegó el guardián del orden. Ji-young le dio una patada potente, enviando al criminal a rodar por las escaleras. El hombre, sin inmutarse, intentó lanzarle ácido a la cara a Ji-young. Sin embargo, los rápidos reflejos de Ji-young le permitieron esquivarlo hábilmente. Esto marcó el comienzo del castigo de Ji-young para el villano. Aunque Ji-young luchaba a mano limpia contra un oponente armado, el criminal no fue rival para él. Los golpes incesantes de Ji-young dejaron el rostro del hombre desfigurado hasta quedar irreconocible, y por primera vez el criminal sintió un miedo genuino. Parecía haber olvidado las palabras anteriores de Ji-young. Si quería culpar a alguien, debía culpar a la ley por dejarlo salir, y si deseaba vivir, sería con una condición. Debía escribir una carta de confesión para mostrar al mundo su remordimiento. Cuando la policía llegó, encontraron al criminal maltrecho, sin aliento y desfigurado, con una confesión escrita con sangre en la pared. La periodista Mai Ryo se apresuró a llegar a la escena, encontrándose sin querer con Ji-young, el guardián del orden que había estado persiguiendo implacablemente. Sin embargo, solo se cruzaron brevemente, perdiendo la oportunidad de un encuentro adecuado. Este incidente se convirtió rápidamente en noticia nacional y el público vio a Ji-young como un héroe, una figura que infundía miedo en los corazones de los criminales. La policía, sin embargo, se sintió menospreciada. ¿No eran ellos los encargados de proteger al público y mantener la ley y el orden? Molestas por la situación, las autoridades declararon que esta figura misteriosa era un criminal en sí mismo y que debía ser detenido rápidamente. Al antiguo mentor de Ji-young, un profesor que estaba ayudando a la policía a desarrollar un sistema de investigación criminal, se le pidió que apoyara la investigación. El profesor asignó a Ji-young y a otro estudiante destacado, Seo-wook, a esta tarea, sin saber que Ji-young ya estaba aprovechando el sistema para investigar a delincuentes del pasado. El siguiente objetivo de Ji-young era un asesino llamado el Viejo Seo. El Viejo Seo, junto con un cómplice menor de edad, había irrumpido en la casa de su antiguo empleador y había asesinado brutalmente a toda la familia, incluyendo a 2 niños pequeños. Cuando se descubrió el crimen, la policía encontró a ambos perpetradores celebrando en un bar. Sin embargo, el cómplice menor de edad asumió toda la responsabilidad, lo que resultó en una sentencia leve para el Viejo Seo, solo 2 años de prisión. Después de su liberación, no mostró remordimiento y alardeaba descaradamente de su libertad en las redes sociales. Para recopilar más información sobre este hombre detestable, Ji-young aprovechó un descanso de fin de semana, aceptando una invitación de unos amigos para visitar un club nocturno. Incluso los amigos de Ji-young se sorprendieron por su presencia allí. Conocido por su estricta disciplina, era inusual que Ji-young se uniera a ellos en ese lugar. Mientras todos los demás buscaban conocer a gente atractiva, Ji-young había venido con un propósito diferente: vigilar a su objetivo. Sin embargo, con su apuesto aspecto, rápidamente atrajo la atención y varias mujeres se le acercaron. A través de sus conversaciones se enteró de que el Viejo Seo no solo era un cliente habitual de este club, sino también un traficante de drogas que operaba en la zona. Solo eso hizo que Ji-young sintiera que el Viejo Seo merecía un castigo, sin mencionar su implicación en el brutal asesinato de toda una familia. Ji-young siguió discretamente al Viejo Seo y dejó una nota en su coche, advirtiéndole que se entregara. Aterrado, el Viejo Seo ordenó a su secuaz de pelo rubio que llamara al número de la nota solo para descubrir que pertenecía a la división de narcóticos de Busan. Sintiendo un peligro inminente, el Viejo Seo se apresuró a volver a su escondite, planeando escapar, solo para descubrir que su guarida había sido registrada a fondo. Mientras abría la puerta con ansiedad para inspeccionar, oyó que alguien lo llamaba por su nombre desde atrás. Era Ji-young. Ji-young arrojó al suelo todas las ganancias ilícitas del Viejo Seo, las roció con gasolina y se preparó para quemarlo todo. Este acto enfureció al Viejo Seo, quien se abalanzó imprudentemente sobre Ji-young.
Después de ser derribado rápidamente, el viejo Seo se puso en pie a duras penas, preguntándole a Ji-young si algún capo lo había enviado a eliminarlo. Para su sorpresa, Ji-young simplemente le exigió que se disculpara con la familia del dueño de la tienda que había matado, dándose cuenta de que no se trataba de una venganza entre bandas. El viejo Seo sintió una fugaz sensación de alivio, incluso creyendo que todavía tenía una oportunidad. Al ver esto, Ji-young decidió quemar las posesiones más preciadas del viejo Seo justo delante de él, destruyendo los últimos vestigios de esperanza a los que se aferraba, mientras el viejo Seo veía cómo su dinero y sus documentos ardían en llamas. Cayó en la desesperación y su mirada se volvió odiosa hacia Ji-young. Hasta su último aliento, el viejo Seo nunca se dio cuenta de que había sido completamente superado en esta confrontación. No sabía que para Ji-young esto era simplemente una cacería, una persecución que no se tomaba más en serio que cualquier otra. Con el control total desde el principio, desde que derramó la sangre de su primer enemigo, Ji-young nunca había considerado detenerse. Estos criminales prosperaban explotando los vacíos legales, y Ji-young estaba decidido a hacer que se arrepintieran de la misericordia que se les había concedido. Esa misma misericordia, creía él, los llevaría directamente a su perdición. Después de golpear brutalmente al viejo Seo, Ji-young sacó su teléfono y le mostró ante quién quería que se arrepintiera antes de morir. Ji-young quería que sintiera remordimiento por los niños inocentes cuyas vidas había robado sin piedad. Al día siguiente, el cuerpo del viejo Seo fue descubierto y su muerte guardaba sorprendentes similitudes con el caso anterior. La policía ya no podía controlar el sentimiento público, ya que innumerables personas se habían convertido en seguidores del guardián del orden. Algunos fanáticos incluso salieron a las calles haciéndose pasar por el justiciero y usando métodos violentos similares para castigar a quienes consideraban merecedores de un castigo severo. En comparación con Ji-young, estos imitadores eran aún más despiadados, lo que provocó un aumento en las tasas de criminalidad y un desafío sin precedentes a la autoridad de la policía. La duda pública comenzó a surgir con respecto al sistema legal de Corea del Sur, con ciudadanos cuestionando la efectividad del poder judicial, lo que impidió que los que estaban en el poder se quedaran de brazos cruzados. En lugar de centrarse en mejorar el sistema legal para proteger a los vulnerables, las autoridades dieron prioridad a la localización del guardián del orden. Asignaron al detective Jovian, un investigador curtido y de gran experiencia de la Unidad Nacional de Investigación, para capturar al justiciero. El detective Jovian no era un oponente fácil. Conocido por su fuerza bruta, podía enfrentarse a 10 hombres a la vez y sus puñetazos conllevaban un alto riesgo de fuerza letal. Incluso era capaz de destrozar puertas de metal con sus propias manos, infundiendo miedo en los corazones de los criminales de todo el mundo. Cuando se trataba de lidiar con criminales, el detective Jovian ofrecía dos opciones. El enfoque suave, donde los invitaba educadamente a hablar, pero si se resistían, Jovian empleaba métodos aún más despiadados que cualquier gángster, y no dudaba en usar la fuerza letal para obtener información. La razón por la que sus superiores eligieron al detective Jovian, famoso por sus tácticas violentas, fue que una vez había sido muy parecido a Ji-young, aspirando a servir como un juez que usaba la fuerza para eliminar el mal. Sin embargo, las duras realidades de su carrera le habían enseñado a agachar la cabeza para ascender en el escalafón. Como resultado, entendía bien al guardián del orden y confiaba en que finalmente lo atraparía. Pero sin que nadie lo supiera, Ji-young ya había puesto su mira en su próximo objetivo. Tarde en la noche, mientras un repartidor estaba en su turno, un camionero se saltó un semáforo en rojo, golpeando al trabajador y derribándolo. En lugar de ayudar, el conductor se bajó y solo mostró irritación por el inconveniente, mostrando una indiferencia total hacia el herido. Lo que fue aún más despreciable fue que, en lugar de ayudar a la víctima moribunda que suplicaba por su vida, el conductor instintivamente miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera viendo. Una vez que confirmó que estaba solo, volvió a subir a su camión, dio marcha atrás y atropelló deliberadamente a la víctima de nuevo. Su intención era clara: eliminar la posibilidad de una compensación vitalicia, asegurando la muerte de la víctima, lo que le permitiría hacer un pago único en lugar de asumir una responsabilidad financiera de por vida si la víctima sobrevivía en estado vegetativo. Finalmente, el tribunal dictaminó que el incidente se debió a un error de maniobra, lo que resultó en una sentencia de prisión de poco más de un año. Mientras seguía al conductor, Ji-young descubrió que el hombre no mostraba ningún remordimiento. Incluso se burló de la familia de la víctima, acusándolos de intentar extorsionarlo para sacarle dinero. Para alguien que trataba la vida humana con tan cruel indiferencia, el castigo era inevitable.
Mientras se bañaba en un baño público, un individuo enmascarado apareció de repente y lo sumergió a la fuerza bajo el agua. El método de esta persona era notablemente diferente. Llevaba una máscara, lo cual no era el estilo de Ji-young, y no dejó rastro para que la policía lo siguiera. Incluso la policía estaba desconcertada de cómo este guardián del orden había logrado destruir todas las cámaras de vigilancia cercanas sin dejar ninguna evidencia. Al poco tiempo, los medios de comunicación descubrieron dos casos recientes en los que criminales habían sido brutalmente castigados. Alguien que decía ser el guardián del orden había ejecutado a un criminal utilizando métodos sorprendentemente similares a los de Ji-young. Pero lo que más conmocionó al público fue que, después de encargarse del criminal, este imitador desafió abiertamente a la policía y declaró a la sociedad que los ataques no cesarían a menos que el sistema de justicia cambiara. Este fue un desafío flagrante al Poder Judicial de Corea del Sur, presionando a las autoridades para que respetaran y aplicaran la ley con más rigor. En otras palabras, si el sistema legal no se reformaba y fortalecía, el guardián del orden no desaparecería. Ji-young se sintió profundamente perturbado por estos eventos, pero a la vez sintió un espíritu afín en el imitador. Del mismo modo, la periodista Mai Ryo, quien originalmente había despertado el interés del público en el guardián del orden, también apoyaba este movimiento. Sus palabras apuntaban directamente a la ineficacia de las autoridades. Clamó, preguntando por qué nadie hablaba de los criminales que pisoteaban los derechos humanos. Argumentó que el problema no residía en los medios de comunicación ni en el guardián del orden, sino en un sistema legal defectuoso y lleno de vacíos. Esta era precisamente la razón por la que el guardián del orden había surgido. A medida que estos incidentes aumentaban, no solo aparecieron más imitadores, sino que también antiguos criminales que habían estado viviendo tranquilamente comenzaron a vivir con miedo. Algunos de ellos, aterrorizados, incluso buscaron la protección de la policía, y unos pocos se ofrecieron voluntarios para volver a prisión, creyendo que adentro estarían más seguros. A pesar del pánico generalizado, todavía había quienes eran lo suficientemente imprudentes como para desafiar al destino. Un día, una anciana que recogía materiales reciclables bloqueó accidentalmente el paso del conductor de un BMW. El conductor, que sufría de ataques de ira intermitentes, pisó el acelerador y condujo directamente hacia ella. Después de salir del coche, continuó reprendiendo a la anciana de manera arrogante y cruel. Al presenciar esto, un vendedor de frutas cercano se acercó enojado al conductor, exigiéndole una explicación. El conductor, sin embargo, se mantuvo despectivo, lo que llevó a una confrontación entre ambos. Esta vez el conductor del BMW había elegido al oponente equivocado. No fue rival para el enfurecido vendedor de frutas, quien procedió a darle una severa paliza. Cuando llegó la policía, detuvieron al conductor imprudente, pero también llevaron al vendedor de frutas a la comisaría para interrogarlo, ya que el conductor insistió en presentar cargos por agresión. Aunque la policía entendía que el vendedor de frutas tenía razón, estaban obligados por ley a investigar. Poco después, Ji-young vio en las noticias de la televisión que la anciana había fallecido por falta de atención médica oportuna. Se llenó de incredulidad, que rápidamente se convirtió en rabia, ya que esa pobre mujer había sido su vecina, a quien a menudo había ayudado. Ji-young sabía que ella recogía incansablemente materiales reciclables desde la madrugada hasta altas horas de la noche para poder pagar el tratamiento de su marido postrado en cama. El conductor imprudente no solo le había quitado la vida, sino que su hermano también presionó descaradamente a su familia para que llegaran a un acuerdo. Solo por eso era imposible para Ji-young perdonar a estos dos malvados hermanos. Decidido, Ji-young localizó rápidamente al hermano mayor y le dio una brutal paliza para que entendiera las consecuencias de sus actos. Después de encargarse del hermano mayor, Ji-young se infiltró sigilosamente en el hospital para confrontar al conductor, advirtiéndole que rezara para que el juez le impusiera la sentencia más dura posible. Si no, prometió Ji-young, su próximo encuentro tras su liberación sería su descenso al infierno. Después de llevar a cabo su serie de castigos, Ji-young se disfrazó de médico, pasó desapercibido ante el feroz detective Jo-hyun y abandonó el hospital sin incidentes. Cuando el detective Jo-hyun se enteró del alboroto en la habitación del paciente, persiguió inmediatamente al médico que había visto antes. Sin embargo, al llegar al piso inferior, no encontró nada. Peor aún, todas las cámaras de vigilancia del hospital habían sido hackeadas y desactivadas. Mientras tanto, Ji-young, pensando que su tarea estaba completa, se preparaba para irse cuando, de repente, alguien arrojó a un paciente desde un piso superior. Al volverse para mirar, se dio cuenta de que era el mismo conductor imprudente al que acababa de confrontar.
En ese momento, una periodista que había estado escondida cerca se apresuró a capturar la escena, sorprendiendo incluso a Jo-hyun. Solo Ji-young reconoció lo que estaba sucediendo. Un hombre vestido exactamente como él descendía por la fachada del hospital. Ji-young lo persiguió de inmediato y vio al impostor escapar en una ambulancia. Calculando su movimiento con cuidado, Ji-young logró saltar dentro del vehículo y se dirigieron a un estacionamiento vacío. La misteriosa figura pareció emocionada al principio, pero recuperando la compostura, se acercó a Ji-young y se presentó como su mayor fan. Expresó su deseo de trabajar junto a Ji-young o incluso de servir como su asistente. Sin embargo, Ji-young no mostró interés en esta oferta y lo atacó de inmediato. El impostor demostró ser rápido, esquivando cada movimiento de Ji-young. En esta tensa situación, el hombre misterioso continuó insistiendo en que era un fan devoto que podría ayudar a Ji-young a manejar situaciones complicadas y a capturar criminales aún más peligrosos. Pero Ji-young no escuchó, ya que su visión de la justicia iba mucho más allá de simplemente eliminar criminales. Su objetivo era encarnar una justicia kármica que la ley no podía cumplir, no meramente eliminar enemigos. Para él, si solo se tratara de cazar objetivos, no se diferenciaría de un asesino en serie. Las acciones de este impostor amenazaban con arruinar todo lo que Ji-young representaba. Con ideales tan fundamentalmente opuestos, se desató una feroz confrontación. Al final, las habilidades superiores de Ji-young lo llevaron a la victoria. No se molestó en averiguar la identidad del hombre, solo le advirtió que dejara de imitar sus métodos. Esto dejó al hombre misterioso descorazonado. Su ídolo no sentía la más mínima curiosidad por él. Sin embargo, su verdadera identidad era realmente sorprendente. Era Tae, el vicepresidente de la corporación DK. A diferencia de Ji-young, que tuvo que forjar su propio camino, Tae nació en la riqueza, pero siempre había soñado con convertirse en un héroe. El enfoque de Tae para tratar con los criminales a menudo se parecía al de las películas de acción americanas, la eliminación directa. Sin embargo, debido a su estatus de alto perfil, no podía revelar su identidad al público. Cuando Ji-young surgió como el guardián del orden, Tae se convirtió en un fan obsesivo, ayudándolo en secreto a limpiar cualquier rastro que dejara. En varios de los casos anteriores de Ji-young, Tae había hecho arreglos para que las grabaciones de vigilancia cercanas fueran borradas, dificultando la investigación policial. Ahora que Tae se había enterado de que Mae-ryo poseía pruebas que podían incriminar a Ji-young, fue personalmente a la cadena de televisión, presentándose falsamente como un amigo del justiciero. Exigió que Mae-ryo le entregara las pruebas, insistiendo en que trabajaran juntos para proteger a un guerrero que lucha por la justicia. Tanto Tae como Mae-ryo compartían una pasión similar. Cada uno perseguía sus objetivos por la pura emoción de oponerse al crimen. Mae-ryo, mientras generaba noticias sensacionalistas, buscaba desafiar el sistema judicial y resaltar sus defectos, presionando por una reforma de las leyes injustas. Unidos por este propósito, tanto Tae como Mae-ryo estaban dispuestos a apoyar a Ji-young. Mientras tanto, basándose en los patrones de los casos recientes, el detective Jo-hyun sospechaba que el justiciero poseía un juicio excepcional y ejecutaba sus acciones con una precisión notable, características que sugerían que podría ser alguien dentro del cuerpo de policía. Sin embargo, a raíz de su encuentro con la figura misteriosa esa noche, Jo-hyun sintió que ninguno de sus colegas actuales encarnaba una pasión tan intensa y un espíritu de rectitud. Buscando respuestas, se acercó a un profesor especializado en psicología criminal para que lo ayudara. Inesperadamente, esta reunión llevó a Jo-hyun a cruzarse de nuevo con Ji-young. La sensación de familiaridad despertó la intuición de Jo-hyun, pero se abstuvo de confrontar directamente a Ji-young, optando en cambio por tomar una decisión internamente. Jo-hyun se reunió entonces con el profesor y se enteró de que los dos estudiantes que habían ayudado a diseñar el sistema de investigación criminal no solo eran talentos excepcionales, sino que también compartían un profundo sentido de la justicia. Jo-hyun comenzó a confirmar sus sospechas sobre la identidad de Ji-young como el guardián del orden. Luego le planteó una pregunta al profesor, preguntándole qué haría si resultara que el justiciero era en realidad un oficial de policía. La pregunta dejó al profesor atónito. Si el perpetrador fuera realmente un miembro de las fuerzas del orden, sería una desgracia significativa para todo el sistema judicial. Si esta verdad saliera a la luz, no solo causaría un clamor público, sino que también desencadenaría un escándalo a gran escala. Después de todo, revelaría que incluso la policía había perdido la fe en el sistema legal y había tomado la justicia por
por su propia mano. Esta situación solo resaltaba aún más que incluso los encargados de hacer cumplir la justicia, entrenados por el sistema legal actual, ya no confiaban en él, haciendo que el público perdiera toda la fe en el poder judicial del país. Con esto en mente, Jo-hyun ideó un plan. Encontraría a un alma desafortunada entre los imitadores del justiciero para que sirviera como chivo expiatorio y así poner fin a la agitación pública. Sin embargo, para tener éxito, necesitaba asegurarse de que nadie descubriera jamás que Ji-young era el verdadero guardián del orden. El primer paso fue advertir a Ji-young directamente. Estando cara a cara con él, Jo-hyun le dijo a Ji-young que sabía que era el justiciero y le aconsejó que detuviera su comportamiento imprudente. Si Ji-young continuaba causando el caos, Jo-hyun le advirtió que no podría protegerlo. Para borrar cualquier evidencia que Ji-young pudiera haber dejado, Jo-hyun visitó una tienda para recuperar las grabaciones de vigilancia. Se enteró de que las grabaciones habían sido tomadas por el hermano mayor del líder de la banda, por lo que Jo-hyun se aventuró solo en su escondite. Esta escena demostró la fuerza monstruosa de Jo-hyun, ya que desmanteló él solo a la banda, luchando con una ferocidad que aterrorizó a los espectadores. Usando solo una mano, arrancó una puerta de acero de sus bisagras, mostrando sus extraordinarias habilidades de combate. El líder de la banda se quedó paralizado de miedo, orinándose de terror, demasiado asustado para emitir un sonido. Mientras tanto, en el aula, el profesor de Ji-young notó los moratones en su cara y le preguntó al respecto, aunque Ji-young permaneció en silencio. En ese momento, otro profesor entró, anunciando que había oficiales de policía afuera solicitando ver a Ji-young. Todos los presentes quedaron atónitos. Una vez afuera se enteraron de que una joven había venido con los oficiales para agradecer a Ji-young su valentía, al ahuyentar a un grupo de matones que la habían atacado la noche anterior. La extraña naturaleza de esta situación dejó a Ji-young confundido. Sin que él lo supiera, todo esto fue organizado por su fanático seguidor Tae, quien había orquestado el encuentro para darle a Ji-young una exitosa historia de rescate. Tras estos eventos, Ji-young comenzó a darse cuenta de que luchar solo podría no ser sostenible a largo plazo. Decidió contactar al hombre misterioso, revelándole que sabía que Tae había estado rastreando su teléfono. Finalmente, Ji-young accedió a reunirse y discutir asuntos con Tae. El hombre en cuestión es el presidente de una compañía de inversiones que opera aparentemente en el comercio y el entretenimiento. Sin embargo, tras bastidores, él controla los servidores de numerosos sitios web de apuestas ilegales. Utilizan la industria del entretenimiento como tapadera para traficar con sustancias ilegales. El hombre llamado Seo, con quien Ji-young lidió anteriormente, era simplemente uno de sus secuaces. Debido a la repentina marcha de Seo, dos de los subordinados del presidente se envalentonaron e intentaron escapar con dinero y mercancía, pero no pudieron escapar de las garras del presidente Kim. Él ordenó a sus hombres que prepararan su castigo preferido para los traidores. Su método más despiadado era el llamado castigo del cerdo. A la hora de dar la orden, se soltó a un grupo de cerdos hambrientos. Atraídos por el olor a sangre, se abalanzaron y despedazaron salvajemente a los dos hombres, llenando el lugar de gritos de agonía y el sonido de la carne siendo arrancada por los cerdos. Esta era la cruel manera del presidente Kim de eliminar a sus enemigos. Mientras tanto, durante el período de silencio de Ji-young, Mai Ryo y su superior estaban investigando un caso cuando descubrieron que el acusado había muerto en casa en un aparente suicidio. Sin embargo, los dos sabían que no era un suicidio, ya que la víctima había contactado a su superior justo un día antes, afirmando que tenía información crucial para ellos. Sorprendentemente, al día siguiente fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Utilizando la información que logró compartir antes de su muerte, localizaron una dirección que había proporcionado. Al infiltrarse en un almacén, quedaron asombrados al descubrir que la enorme instalación, que cubría miles de metros cuadrados, albergaba servidores utilizados para una extensa red clandestina ilegal. Mientras los dos llenaban y recogían pruebas, de repente oyeron abrirse la puerta. Un hombre misterioso entró escaneando el área y rápidamente los vio. Para salvar a Mai Ryo, que intentaba huir, su superior se enfrentó valientemente al hombre, arriesgando su vida para detenerlo. Trágicamente, este acto de sacrificio le costó la vida, ya que cayó bajo el cuchillo del enemigo. Gracias al sacrificio de su superior, Mai Ryo logró escapar en su coche. Inmediatamente informó del incidente a la policía y regresó al lugar, solo para encontrar el almacén vacío. Todos los servidores habían sido retirados sin dejar rastro, ni siquiera la sangre o el cuerpo de su superior.
Fue en ese momento cuando Mai Ryo se dio cuenta de que la habían conducido a una trampa cuidadosamente planeada por su adversario. Para honrar el sacrificio de su superior, Mai Ryo decide luchar hasta el final, decidida a exponer las grabaciones que había hecho en secreto. También apunta directamente al presidente Kim y al jefe criminal que está detrás de él. Sin saber lo que está ocurriendo, el presidente Kim recibe una llamada del jefe y enciende la televisión para ver las noticias. Furioso, se da cuenta de que las cosas han escalado fuera de control. Mai Ryo no solo ha expuesto sus fechorías pasadas, sino que también ha revelado la identidad de Jae, un inspector de alto rango y director honorario de la Academia de Policía. Las acciones de Mai Ryo no solo buscan informar al público, sino también enviar un mensaje a Ji-young, aquel que desprecia el mal y defiende la justicia, especialmente cuando Ji-young se entera de que el despiadado criminal está conectado con el director de la Academia de Policía. Su ira se vuelve más difícil de contener. La justicia que ha defendido está siendo manipulada por una red corrupta, por lo que decide no dejar que esto quede sin respuesta. Mientras tanto, Mai Ryo, que valientemente descubrió la verdad, se enfrenta a represalias. Su programa es cancelado por orden de sus superiores y el presidente Kim envía gente a secuestrarla. Justo cuando sus captores creen que han tenido éxito, un hombre fuerte se acerca. Esta oportuna llegada es de Jo Byung. Anticipando que Mai Ryo podría estar en peligro después de su transmisión, Jo Byung le advierte una vez más que evite ponerse en peligro solo para atraer al guardián del orden y agravar la situación. Pero Mai Ryo finge no entender e incluso bromea con él, preguntándole si quiere evitar capturar al guardián del orden o si simplemente no quiere que lo atrapen. Jo Byung declara firmemente que pronto le pondrá una correa al guardián del orden para evitar que la situación empeore y encontrará rápidamente un chivo expiatorio para el guardián del orden. Jo Byung utiliza a un subordinado capturado como pista y se dirige solo al escondite del presidente Kim, el mismo lugar donde se deshace de sus enemigos. La imprudente banda criminal se burla de Jo Byung al verlo llegar solo, sin saber que sería la última vez que hablarían. La advertencia final de Jo Byung para ellos es clara: cualquiera que valore su vida debe rendirse de inmediato. Naturalmente, ninguno de ellos hace caso a sus palabras, confiados en su superioridad numérica, pero Jo Hyun, solo y sin inmutarse, se lanza a la batalla, derribando a cada matón con una fuerza implacable. Después de una batalla abrumadora, Jo Hyun ejecuta su plan. Llama a los oficiales para que limpien y etiqueta a estos despiadados criminales como los guardianes del orden. También miente declarando que esta espantosa fábrica, infame por su castigo del cerdo, era donde los guardianes del orden cometían sus crímenes. Esta, razona, es la forma más rápida de terminar el asunto y manchar la reputación de los guardianes del orden, convirtiéndolos de héroes en una infame banda criminal. Sin embargo, el público no es ciego y los reporteros no son tontos. Expresan sus objeciones contra la narrativa de la policía. Incluso el presidente Kim está confundido, preguntándose cómo sus secuaces de sangre fría terminaron etiquetados como guardianes del orden. Está claro que Jo Hyun, un subordinado de Jae, de alguna manera ha ayudado a Mai Ryo y ha desbaratado los planes de Kim, creyendo que todo se calmaría. Jo Hyun se sorprende al descubrir que Ji-young no tiene la intención de pasar desapercibido como él esperaba. Rastreando al proveedor de Seo, Ji-young lo intercepta justo cuando está a punto de cometer otro crimen. Ji-young lo derriba sin piedad. Luego lo arrastra del pelo para forzar la apertura de su caja fuerte, asegurando pruebas cruciales de los crímenes de Kim y Jae. Poco después, la policía es alertada y Jo Hyun llega a la escena. Reconociendo el método característico de Ji-young y la ausencia total de supervivientes, Jo Hyun se da cuenta de que la policía todavía no ha capturado al verdadero guardián del orden, arruinando su plan. Mai Ryo gana aún más confianza, mientras que Kim se enfurece porque el secuaz asesinado tenía su libro de contabilidad del tráfico de drogas. Enfurecido por la interrupción de su plan, Jo Hyun decide que ya no mostrará piedad con Ji-young, que ha sobrepasado los límites. Así la persecución entre ellos comienza oficialmente. Perseguido implacablemente por Jo Hyun, Ji-young ya no se molesta en esconderse. Después de todo, su identidad ya ha sido expuesta sin necesidad de más secretismo. Al ver a Ji-young ahora, Jo Hyun recuerda su propia juventud apasionada y por esta razón le ofrece a Ji-young una última oportunidad. Una oportunidad de seguirlo y construir un gran legado.
pero Ji-young solo siente desprecio por esta propuesta, llegando a preguntarle a Jo-hyun si realmente entiende lo que es la justicia y si alguna vez ha estado genuinamente del lado de los que no tienen voz y los desamparados. Confrontado con la pregunta de Ji-young, Jo-hyun se queda momentáneamente sin palabras. Al ver la feroz ira en los ojos de Ji-young, Jo-hyun recuerda su propio juramento bajo la bandera nacional, pero como observador, Jo-hyun entiende que el mayor defecto de Ji-young es su inquebrantable creencia en su propia rectitud. Este exceso de confianza lo lleva a desafiar la ley, incluso a desafiar a la propia autoridad. Si Ji-young no es controlado, corre el riesgo de convertirse en un monstruo aterrador que amenaza a la sociedad. La respuesta evasiva de Jo-hyun solo alimenta la ira de Ji-young. A los ojos de Ji-young, Jo-hyun es poco más que un policía corrupto. Ji-young se lanza contra Jo-hyun, decidido a darle una lección, solo para ser superado por la ferocidad de Jo-hyun. Como una bestia salvaje, Ji-young, aunque hábil, no es rival para la experiencia y la ventaja física de Jo-hyun y se ve derribado repetidamente. Sin embargo, no importa cuántas veces lo derriben, Ji-young se levanta, alzando la voz por los débiles y las víctimas. Declara que, si es necesario, se convertiría en un demonio para vencer a otros demonios. Las feroces palabras de Ji-young dejan a Jo-hyun sin poder responder. Una vez más, Jo-hyun deja ir a Ji-young, decidido a manejar este asunto a su manera. Sin embargo, para sorpresa de Jo-hyun, su superior Jae lo suspende. Jo-hyun, obligado a tragarse su orgullo, entiende que ahora no es el momento de desafiar a Jae. Mientras tanto, Ji-young, aunque maltrecho y magullado, es afortunadamente rescatado por Tae. Al despertar, Ji-young se entera de que Mai-ryo ha sido despedida por Jae. Inmediatamente le pide a Tae que use su fortuna para establecer un estudio de medios para Mai-ryo, permitiéndole continuar investigando y exponiendo las fechorías de Kim y Jae. Al ver los persistentes reportajes de Mai-ryo, Jae se enfurece, aunque considera sus esfuerzos como una mera molestia debido a la falta de pruebas sustanciales. Sin embargo, sin que nadie lo sepa, Ji-young continúa su investigación. Siguiendo las pistas de un libro de contabilidad anterior, descubre una iglesia vinculada a Kim, posiblemente utilizada para el blanqueo de dinero. Ji-young se infiltra en la iglesia, derriba al hombre que maneja los fondos y copia todas las pruebas incriminatorias en un USB. Luego se reúne con Tae, confiándole el USB y pidiéndole que se lo pase a Mai-ryo para seguir exponiendo los crímenes. A partir de este momento, Ji-young y Mai-ryo unen fuerzas oficialmente en su misión. Sin embargo, Ji-young sabe que incluso con estas pruebas no es suficiente para derribar a Jae. Solo creando noticias sensacionalistas, los acontecimientos comenzarán a moverse en la dirección que Mai-ryo informa. Así, Ji-young pone su mira en el pastor que blanqueaba dinero para Kim. Esta vez Ji-young pretende hacer una gran declaración, convertir al lobo con piel de cordero en un peón de sacrificio en esta batalla. Sin dudarlo, envía a este pastor, que usaba el nombre de Dios para actos inmorales, a encontrarse con su fin. Tras la muerte del pastor, Kim y Jae están nerviosos, ya que el pastor tenía demasiadas pruebas de sus transacciones secretas. Jae exige que Kim maneje la situación de inmediato, y Kim promete encargarse de todos los implicados en 5 días, ya que el enemigo aún no ha identificado al verdadero guardián del orden. Su primer objetivo es, naturalmente, Mai-ryo, que parece tener información valiosa. Pero justo entonces, Jo-hyun, que ha estado en silencio durante algún tiempo, reaparece de repente. Le advierte a Mai-ryo que no juegue con fuego, advirtiéndole que ni el emperador de Jade podría salvarla si continúa. Sin embargo, Mai-ryo permanece impasible. Desde el inicio de su investigación, ha estado dispuesta a arriesgar su vida. Al ver que no puede ser persuadida, Jo-hyun se siente impotente. Justo cuando está a punto de irse, aparece un misterioso asesino. Jo-hyun, tan feroz como una bestia salvaje, se enfrenta al despiadado atacante que no logra obtener ninguna ventaja. Justo cuando Jo-hyun está a punto de derrotar a su oponente, una figura masiva se une a la contienda. Una criatura feroz, aún más grande y fuerte, resulta ser Chae-gu, el sicario del veterano asesino. Aunque Chae-gu tiene la constitución de un toro, carece de la agilidad de Jo-hyun. Después de evadir los ineficaces ataques de Chae-gu durante un rato, Jo-hyun rápidamente detecta la debilidad de su oponente y la explota para lanzar un contraataque. Cuando Chae-gu finalmente está siendo derribado, el veterano asesino vuelve a entrar en escena.
En un movimiento sorpresa, apuñala a Jo-hyun en la pierna dejándolo inmóvil. Claramente Jo-hyun ya no tiene la ventaja y durante su contraataque es emboscado con un golpe en el costado. A pesar de las múltiples heridas, Jo-hyun reúne todas sus fuerzas para enfrentarse a ambos atacantes solo. Después de hacerlos retroceder momentáneamente, Jo-hyun está demasiado debilitado para mantenerse en pie. Al ver esto, el asesino del sombrero sonríe con aire de suficiencia, elogiando la fuerza de Jo-hyun antes de prepararse para dar el golpe final. Pero justo en ese momento alguien se desliza para salvar a Jo-hyun. Ji-young ha llegado justo a tiempo, justo cuando parecía que los dos bandos volverían a enfrentarse. El sonido de las sirenas de la policía resonó en la distancia. Los dos asesinos se vieron obligados a abandonar la pelea y se retiraron rápidamente. Jo-hyun fue llevado al hospital para recibir tratamiento de emergencia y el incidente incluso llegó a las noticias. Extrañamente, el video de su ataque fue grabado por alguien que se escondía cerca. Una trampa orquestada por Ji-young. Quería convertir a Jo-hyun en una víctima, despertando a la bestia en su interior y haciéndole sentir como uno de los suyos. Esta maniobra sin duda los haría más fuertes. Como era de esperar, Jae fue presionado por sus superiores, quienes le exigieron que resolviera rápidamente el desastre de Kim. De lo contrario, si la situación los implicaba, ninguno de ellos estaría a salvo. Mientras tanto, Kim, atrapado en sus propias frustraciones, regañó airadamente al viejo asesino por su incompetencia. Para su sorpresa, el asesino respondió, no solo desafiando sus órdenes, sino incluso amenazando con matar a Kim si no se callaba. En ese momento, Kim se dio cuenta de que el asesino nunca le había sido realmente leal. Estaba bajo la influencia de una sola persona, Jae, su coconspirador. Para sorpresa de Kim, Ji-young había descubierto la ubicación de sus servidores ocultos. Ji-young no solo incendió el lugar, destruyendo los servidores, sino que también neutralizó a todo el personal del lugar, apoderándose de todo el dinero y las pruebas de los crímenes de Kim. Esta jugada desmanteló por completo la empresa más lucrativa de Kim. Ji-young luego donó los fondos obtenidos ilícitamente a un orfanato. Con esta información en mano, Mae-ryo continuó con su reportaje exponiendo una vez más a Kim y Jae. Al darse cuenta de que la situación se había salido de control, Kim comprendió que había sido completamente derrotado. Desesperado, le rogó a Jae una última oportunidad. Sin embargo, Jae le informó fríamente que sus superiores ya habían decidido abandonarlo. Pero Kim no estaba dispuesto a caer solo. Si se hundía, arrastraría a todos con él. Kim era muy consciente de que, a lo largo de los años, el dinero que había ganado había sido canalizado por Jae a los fondos electorales de sus superiores, por lo que conocía al menos algunos detalles incriminatorios. Anticipando esta jugada, el astuto Jae mintió, asegurándole a Kim que si cumplía y pasaba unos meses en prisión hasta que pasara la tormenta, podría reanudar su vida después. Si se negaba, la cuestión no era si viviría en paz en el futuro, sino si acaso seguiría con vida. Al ver las duras palabras finales de Jae, Kim se sintió impotente y solo pudo resignarse a su destino. Frustrado, culpó de todo a sus incompetentes secuaces. Negándose a quedarse de brazos cruzados, decidió hacer un último esfuerzo para demostrar su valía antes de ir a prisión, con la esperanza de ganar algo de favor con sus superiores. Así puso en su mira al guardián del orden. La primera víctima fue la directora del orfanato, que había recibido donaciones del guardián del orden, convirtiéndola en el objetivo inicial de venganza de la banda. El segundo objetivo fue Mi-ryo, conocida por sus conexiones con el guardián del orden. Un gran grupo de matones llegó a su ubicación, planeando abrirse paso allí. Sintiendo el peligro acercarse, Mi-ryo no solo se negó a huir, sino que instaló numerosas cámaras en su oficina, con la intención de usarse a sí misma como cebo vivo para que el público fuera testigo. Después de una caótica búsqueda y destrucción, la banda finalmente capturó a Mi-ryo. Mientras se la llevaban a la fuerza, Tae, a quien Ji-young le había confiado la misión, apareció inesperadamente y se enfrentó directamente a los atacantes. A medida que la pelea se acercaba a su fin, Mi-ryo finalmente vio el verdadero rostro del guardián del orden. La banda no tenía idea de que Tae sería tan feroz, e incluso Nae-ryo se sorprendió al descubrir que su propio jefe, Tae, era el guardián del orden que había estado buscando todo este tiempo. Mientras tanto, Ji-young se dirigía a dar apoyo. Solo cuando vio a Mi-ryo ser escoltada a salvo por la policía se sintió tranquilo. En la comisaría, Nae-ryo guardó silencio sobre el guardián del orden, lo que llevó al nuevo capitán del grupo de trabajo especial a sospechar que era una cómplice. Sin embargo, al carecer de pruebas, no pudieron detenerla. De vuelta en casa, Mi-ryo reflexionó sobre la advertencia de Tae, de que estaba en peligro, y que si algo así volvía a suceder, debía escapar de inmediato en lugar de arriesgarse sola.
todavía tenían mucho por hacer. Esto insinuaba que el verdadero guardián del orden era otra persona y que Tae era un aliado. Justo cuando comenzaba a calmarse, las luces de su casa se apagaron de repente. Al enterarse de esto, Ji-young se dio cuenta de que las cosas se estaban volviendo cada vez más complejas. Él y Tae discutieron sus próximos pasos, acordando que no querían involucrar a personas inocentes en esta terrible experiencia. Por lo tanto, planearon meticulosamente para asegurarse de que todo saliera a la perfección. Sabían que Jo-hyun los había investigado previamente y que el nuevo capitán del grupo de trabajo especial probablemente también los tendría en la mira. Entonces, el plan era hacer que las autoridades estuvieran seguras de que el guardián del orden tenía vínculos con la academia de policía, provocando un registro completo de todo el campus, incluida la oficina del director. Antes de esto, Ji-young había plantado en secreto pruebas de los crímenes de Kim y Jae en la oficina de Jae. No pasó mucho tiempo antes de que el severo capitán del grupo de trabajo descubriera los artículos incriminatorios y los confiscara justo enfrente de Jae. Con alguien tan obstinado como el capitán, Jae no se molestó en amenazarlo, simplemente hizo una llamada discreta en una esquina. Mientras el capitán se apresuraba a entregar las pruebas, un camión chocó inesperadamente contra su vehículo. Al recuperarse, Jo-hyun se enteró de que su amigo había muerto y se consumió de furia. Se dio cuenta de que a estas élites no les importaban en absoluto las vidas de los que estaban por debajo de ellos. No importa cuán alto llegaras, una palabra de los poderosos podría acabar con todo en un instante. Enfurecido, Jo-hyun se acercó a Ji-young, consciente de que esta táctica de usar la espada de otro era parte de la estrategia de Ji-young. Después de un acalorado debate sobre la justicia y la rectitud, Jo-hyun pudo ver la intensa determinación en los ojos de Ji-young. La determinación de Ji-young despertó algo dentro de Jo-hyun. Mientras tanto, mientras Kim se ocupaba de sus asuntos, recibió una llamada de su empresa. Ji-young había irrumpido en su oficina, exigiendo a través de los subordinados de Kim que le entregara a Mae-ryo y los datos de las transacciones, amenazando con retener los datos robados previamente si no cumplía. Sin embargo, Ji-young no se dio cuenta de que Mae-ryo no estaba en manos de Kim. Kim pensó inmediatamente en quién podría ser el responsable, nadie más que Fang, un asesino que también trabajaba para Jae. En ese momento Fang estaba usando métodos brutales para extraerle información a Mae-ryo, pero rápidamente se dio cuenta de que Mae-ryo era tan inquebrantable en espíritu como en resistencia física. Al ver que la intimidación no funcionaba, Fang decidió cooperar con Kim, acordando que capturar al guardián del orden debía ser su prioridad. Pero antes de esto, Kim tenía una cuenta pendiente con un antiguo subordinado que le había fallado repetidamente, causando la precaria situación actual de Kim. Para los individuos inútiles, Kim no tenía piedad. Tras esta decisión, Kim reunió a cientos de sus hombres y se dirigió al estadio designado. Primero, hizo que su gente asegurara todo el centro de vigilancia e instruyó a todos que siguieran a un hombre con una sudadera negra con capucha. Después de esperar todo el día hasta la noche, cuando comenzó el evento, hombres con sudaderas negras con capucha comenzaron a entrar en masa al estadio, dejando a Kim atónito. Fue solo entonces que se dio cuenta de que esa noche era un festival de música electrónica con un código de vestimenta. Parecía que su oponente era aún más astuto de lo que había previsto. En medio de la multitud, Tae y Ji-young ya se habían mezclado discretamente. Fang y Chae-gu también habían llegado, escoltando a Dae-ryo a la escena. Ambos bandos reconocieron la inteligencia de su oponente, pero Fang cometió el error de usar a Chae-gu, que dependía puramente de la fuerza bruta, para manejar a Mae-ryo entre la multitud, dándole a Ji-young la oportunidad que necesitaba. Después de rescatar con éxito a Mae-ryo, el verdadero plan comenzó. Tae se reveló deliberadamente a Kim, con el objetivo de atraer a los cientos de hombres de Kim que esperaban emboscados. Mientras tanto, Ji-young le entregó un teléfono a Mae-ryo pidiéndole que iniciara una transmisión en vivo desde el lugar. Ji-young no tenía miedo de rebelarse, enfrentándose directamente a Chae-gu. Este enfoque arriesgado era la única manera de atraer a figuras importantes como Jae. Sin embargo, Mae-ryo controló hábilmente el ángulo de la cámara, evitando intencionadamente la cara de Ji-young en la transmisión. Cuando comenzó la transmisión en vivo, Jo-hyun finalmente no pudo contenerse más. Poniéndose un chaleco antibalas, trajo consigo a 2 de los subordinados detenidos del presidente Kim y corrió a la escena. Para entonces el estadio era un caos, con Tae habiendo atraído a cientos de personas al corazón del campo de batalla. En un instante estalló una pelea campal. Los hombres de Kim atacaron imprudentemente, golpeando a cualquiera en su camino sin discriminación. Chae-gu también fue apuñalado varias veces en medio del frenesí.
Al ver la abrumadora cantidad de gente y la dificultad de mantenerse firme, Jo-hyun entró con su coche en la escena, derribando a Chae-gu junto con los dos secuaces de Kim. Jo-hyun luego anunció a todos que era un oficial de policía y advirtió que no mostraría piedad con nadie que se resistiera. Los dos secuaces sabían que Jo-hyun era el monstruo verdaderamente aterrador en comparación con Fang y sintieron que habían elegido el bando correcto. Mientras tanto, el presidente Kim, habiendo perdido todo el control, estaba únicamente centrado en acabar con el guardián del orden y recuperar las pruebas y los datos de ellos, justo cuando estaba a punto de clavarle un cuchillo a Ji-young. Un misterioso hombre con una sudadera negra con capucha lo atacó por la espalda, salvando a Ji-young. Enfurecido, Kim descargó su furia sobre esta misteriosa figura. Después de que Kim fue derrotado, Ji-young se acercó a investigar y se quedó sin palabras por lo que vio. El hombre resultó ser Seo-wook, el amigo cercano de Ji-young. Ji-young se dio cuenta de que Seo-wook siempre había sabido su identidad, ayudándolo a mantenerla oculta e incluso protegiéndolo en secreto. Justo entonces, una gran fuerza policial irrumpió rodeándolos. Mientras agonizaba, Seo-wook le dijo a Ji-young que confiaba en cada decisión que Ji-young tomara y lo instó a hacer lo que debía. Al ver al presidente Kim tratando de escapar, Ji-young lo persiguió de inmediato mientras todos se apresuraban a huir. Fang, que también perseguía a Kim, tenía la intención de matarlo. En las profundidades del edificio, Tae instó a Ji-young a seguir solo mientras él detenía a los perseguidores, cumpliendo su ideal personal de heroísmo. Mientras los hombres desesperados chocaban en la batalla, Jo-hyun llegó para unirse a la pelea, listo para hacer las cosas menos solitarias. Jo-hyun se enfrentó a Fang, mientras Ji-young se enfrentó al presidente Kim. Fueron batallas desiguales con resultados claros, y Jo-hyun y Ji-young rápidamente dominaron a sus respectivos enemigos. Ambos pronto tuvieron a sus oponentes bajo control, pero justo en ese momento la puerta se cerró bruscamente, resonaron aplausos y Jae entró sonriendo con aire de suficiencia mientras observaba lo que consideraba una escena de perros mordiéndose entre sí. El presidente Kim, asumiendo que su salvador había llegado, comenzó a arrastrarse, asegurándole a Jae que pronto resolvería todo. Al darse cuenta de que Jae tenía la intención de silenciarlos, Fang se movió instintivamente para evadir. Jae vació un cargador sin interés en prolongar el encuentro, luego abrió una válvula de agua para intentar ahogarlos. A medida que el agua subía, Jae recargó tranquilamente su arma, disparando a los que luchaban abajo, pero su mala puntería les dio la oportunidad de subir con la corriente. Ji-young, furioso, desató una andanada implacable de golpes sobre Jae sin contenerse. Justo cuando estaba a punto de acabar con Jae, Jo-hyun subió y lo detuvo, instando a Ji-young a confiar en él una última vez y dejar que la ley se encargara de Jae. Inesperadamente, Fang también había subido en silencio y se lanzó a otro ataque contra ambos. Mientras los tres luchaban, Jae se recuperó y tomó su arma, disparando a cada uno de ellos. Ji-young, al intentar avanzar, fue alcanzado y cayó al suelo. Esta visión sumió a Jo-hyun en un estado de rabia extrema. Jae, aterrorizado, intentó dispararle a Jo-hyun, pero el arma estaba vacía. Ahora estaba a punto de enfrentarse a la ira de su propio ex subordinado. En un giro inesperado, fue Jo-hyun quien finalmente acabó con la vida de Jae. Fang intentó infiltrarse y matar a Jo-hyun por la espalda, pero Jo-hyun se revuelve y lo apuñala en el corazón, y con eso todo el caos terminó por completo. Afuera, el lugar estaba lleno de policías y periodistas. Mae-ryo es llamada para ser interrogada. Ella declara que Seo-wook, quien fue asesinado, era el justiciero. Dijo esto para no revelar el nombre del verdadero justiciero. Al día siguiente, Tae se despierta en su habitación y descubre que ha estado recibiendo tratamiento, sin entender cómo llegó allí. Resulta que su asistente lo cuidó a él y también a Ji-young, y borró todas las grabaciones de las cámaras en las que aparecían. Por su parte, Ji-young estaba triste por la muerte de su amigo Seo-wook. Mae-ryo se reúne con Jo-hyun. Ella le cuenta que en el pasado su padre fue condenado en un tribunal con una sentencia injusta. No pudo soportarlo y murió, y nadie pensó en ayudarlo a pesar de que la verdad era evidente. Por lo que le pasó a su padre, ella consideraba al justiciero y un símbolo de esperanza, porque vio en él a alguien dispuesto a defender a los débiles. Desde su perspectiva, Mae-ryo veía a Ji-young triste por Seo-wook y no sabía si él continuaría con lo que estaba haciendo o no. Mientras tanto, él ve las noticias que glorifican a Jae, diciendo que era un hombre honorable que fue asesinado a traición en medio del caos que ocurrió. Por supuesto, esto no sorprende a Ji-young, pero él deseaba deshacerse de la gran cabeza corrupta en el gobierno. Y aquí llegamos al final del episodio.